Estamos en nuestra serie, la unidad familiar. Sabemos que la iglesia está formada por familias. Y aún aquí están los representantes de cada familia, ¿verdad? Que son los padres, las madres. Y también, lógicamente, que cada principio lo podemos ir aplicando a los niños a los cuales estamos ministrando. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Pedimos tu ayuda, guíanos, mi Señor, ilumínanos, complétanos, perfecciónanos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Y nuestro tema de hoy es la restauración de los hijos. Pero ¿cuántos saben que muchos niños aquí en la iglesia infantil necesitan restauración? ¿Verdad que sí? Vamos a Nehemías capítulo 2, verso 1. Búsquelo mientras me introduzco. Vemos aquí cómo el rey Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. En este pasaje observaremos cómo el rey Artajerjes envía a Nehemías a restaurar o a reedificar el muro de Jerusalén. Haciendo un recuento del primer capítulo de Nehemías, recordamos su interés por lo que le pasaba a sus hermanos israelitas y preguntó qué era lo que pasaba. Y le contaron cómo habían destruido el muro de Jerusalén y habían quemado sus puertas. Y Nehemías se mostró compasivo, intercediendo por ellos y ayunando y orando, poniéndose verdaderamente en la brecha y rogando a Dios que él encontrara gracia delante del rey a quien servía. Pues él quería ayudar a sus hermanos y ser parte de la reedificación del muro de Jerusalén. Y esta acción nos lleva a reflexionar que cuando hay una situación así, es necesario más que orar, sino poner manos a la obra para la reedificación del muro. ¿Recuerdan el tema que vimos la semana anterior? ¿Cómo se llamó? A ver. La intercesión, un modo de cambio, ¿verdad? Entonces aprendimos lo que es un intercesor, las características de un intercesor y cómo es tan importante orar, interceder para poder ver esos cambios que Dios quiere hacer, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos y en los niños en la iglesia. Ahora sí entramos a Nehemías 2:1 y dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, solo hago mención que el trabajo de Nehemías era ser copero del rey, pues su trabajo consistía en probar el vino que no fuera a estar envenenado. Nehemías estaba haciendo su trabajo, pero estaba triste por la situación de sus hermanos.
Verso 2: y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió Nehemías? Porque lo podían matar si se presentaba triste. Como su trabajo era ser copero del rey, lógicamente que si él se presentaba triste, ¿quién pudiera saber si esa tristeza que estaba manifestando era porque se había envenenado? y no querían que hubiera ninguna confusión. Nehemías capítulo 2, verso 3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, verso 4: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dice verso 5: y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Dios está buscando a los padres y a las personas que estén dispuestos a restaurar a sus generaciones. Nehemías sabía la importancia de reconocer la autoridad del rey y depender de Dios y del favor del rey. Él le dijo: envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Dios está buscando restauradores. Y él dijo: envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. ¿Recuerdan? Es más que una oración. Uno intercede por los hijos. Dios hace la obra con ellos, pero ahí ¿terminó todo? ¿Verdad que no? La restauración es más allá. Y en Nehemías había disposición: envíame y la reedificaré. Algunos padres de familia están dispuestos a orar, pero no a reedificar o a restaurar una vida. Verso 6: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Muchas veces tenemos deseos de algo, tenemos deseos de restaurar, ¿sí? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas. Pero administrativamente, fíjense, los reyes consideraron y le preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje? Y dice que después que le señaló el tiempo, ellos le dieron libertad para reedificar. Debemos de estar enfocados en la restauración. La restauración no es solamente de una persona. Era todo un equipo enfocado a la restauración del muro. Aquí en el grupo de maestros somos muchos,
Somos muchos que estamos aquí para la restauración de los niños, ¿verdad? Y nos damos cuenta que tenemos todo tipo de niños. También tenemos niños especiales. También tenemos niños boxeadores, ¿verdad? que este niño que entró está golpeando a los niños y los patea y necesita mucha ayuda, ¿verdad que sí? Es todo un equipo enfocado a la restauración. Allí, para la restauración del muro, estaba Nehemías, el rey, la reina, y más que vamos a estar viendo y estudiando, que son los que van a estar participando de esa restauración. Ellos se unieron para establecer, para hacer una obra, y debemos establecer un orden. Así es que también es importante pensar en el área administrativa, ¿verdad? Cuando vamos a hacer algo, cuando se va a planear. Dice que le dieron permiso de ir a su misión, cuando él había declarado en qué tiempo se podía lograr. Más adelante en el libro dice que ellos dijeron 52 días. Eso me parece de una persona que verdaderamente está calculando el tiempo de la restauración y lo que conlleva. Para restaurar vidas también se necesita la influencia de personas claves para lograrlo. Nehemías 2:7. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y cartas para los gobernadores. ¿Se fija? Ya hubo más personas involucradas. Era necesario que él pudiera tener el pase para el otro lado del río, si no, no pudiera cumplir el fin de la restauración. Nehemías 2:8 dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Dígale a su compañero, no pide nada, ¿verdad? Se fija, necesitaba la influencia del rey. Necesitaba los bienes del rey para poder restaurar. Y también dice, y madera para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, aparte, ¿verdad? Y dice, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Yo me pongo a pensar en el ministerio de mujeres, un ministerio de restauración, donde tocamos a diferentes tipos de mujeres, mujeres casadas, mujeres viudas, mujeres divorciadas, mujeres solteras. Hay de todo estado de mujeres, pero nuestro ministerio es restaurar la vida de las personas. Y para la restauración se necesita la influencia, primero de Dios y después de los pastores, ¿verdad? Administrativamente presentar la visión. Hay esta necesidad. Queremos trabajar con las mujeres, queremos amarlas, queremos servirles, queremos darles el valor y la dignidad
que Dios les ha dado, ¿verdad? Por eso es que pusimos los medios, mesas bonitas, manteles, adornos y sensibilidad, amor para poder recibirlas, para poder servirlas. Y la influencia de los pastores, ellos provieron todo lo que se necesita. Las mesas, el proveer para tener mantelería, para tener decoración, el para dar los desayunos gratuitos, ¿verdad? Porque hay mujeres con mucho dolor, hay mujeres con una estima muy baja, hay mujeres muy maltratadas en sus hogares. Así es que dice, cartas para Asaph, guarda del bosque del rey para enmaderar. Porque todo lo que hicieron tenía que ver con personas. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con personas. Tú dices, yo como maestro me preparo, estudio, hago mis dinámicas. Oras al Señor para que te dé creatividad, para poder levantar a través de la palabra la vida de un niño. Pero no nada más es la clase, es el trato, ¿verdad? Es la dignidad que les damos, es la preparación que tenemos. Se necesita muchas veces economía para restaurar una vida. A veces el restaurador no lo tiene, como Nehemías, pero la gracia y el favor reposan sobre quien Dios ha llamado a restaurar. Muchos en diferentes familias tienen hijos o hijas para restaurar. Hijos o hijas que no son nacidos de Dios, porque nuestros hijos, aunque nazcan en una iglesia cristiana, no por ende son nacidos de Dios. Hay que trabajar primeramente en su nacimiento nuevo. Nehemías no solo tenía el permiso de restaurar, también tenía las cartas del rey y aún mandó el respaldo para que él no tuviera problema. Nehemías 2:9 dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Porque ¿cuántos saben que cuando uno quiere restaurar hay oposición? Así también en la restauración de un hijo, de una hija, necesitamos apoyo, necesitamos encontrar gracia para la restauración de la familia. Porque quizás algún hijo cayó en drogas, porque quizás su rebeldía lo hizo desviarse y cayó en influencias a lo mejor hasta satánicas. Se necesita más que oración, se necesita gente influyente que te franquee el paso. Busca tener un buen testimonio como padre, como madre, como maestro, para que la gracia y el favor reposen sobre ti y se te abran las puertas. Hay una familia que ella está en el ministerio y su hijita nació con labio leporino y paladar mal. Para restaurar una vida, ¿cuánto se necesita, verdad?
se necesita influencia, se necesita economía para la restauración del muro. Y hay quienes pueden tener la visión o la influencia para que otros ayuden, para que otros den, para que otros aporten. Un ejemplo, un hijo o una hija que se convierte y que andaba en rebeldía e hizo lo que quiso, pero regresa arrepentida. Así es que toda la familia para restaurar debe tener el mismo amor, el amor de Dios, el mismo afecto, el mismo sentir. Y dice Filipenses 1, 1 y 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, Filipenses 2:2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué tremendo cuando alguien se convierte y los miembros de la familia, aunque se dicen cristianos, no ayudan a la restauración. Sí, ay, ¿a poco de veras ya cambiaste? No, vas a ver, vas a otra vez andar en lo mismo. Qué tremendo, ¿no? Surgen los enemigos. Estos principios de sentir, de tener un mismo sentir, debemos practicarlos en casa para que una vida se restaure, se construya. Filipenses 2:3 dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando estás restaurando un hijo, un hermano, no te muestres que eres superior a él. El valor que tú les des, la estima que tú les des, va a levantar esa vida. ¿Cuántos de nosotros estamos con el Señor? ¿Y cuántos nos sentimos muy contentos de estar con el Señor? ¿Cuál es la razón por la que nosotros nos sentimos muy contentos y con mucha paz de estar con el Señor? ¿Saben por qué? Porque Dios, cuando nosotros fallamos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Y no sentimos a un juez injusto que nos está señalando todo el tiempo nuestros pecados, sino que nos perdona y los borra completamente. Nos viste de valor, de estima, de dignidad. Amén. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos amarnos con el amor de Dios, unos a otros. Y en cuanto a honra, ¿qué significa honra del griego timé? Significa valor. Significa estimar, específicamente del más alto grado, estimar. También significa la dignidad en sí misma.
Aplicado es dar valor a una persona estimándola en el más alto grado. Darle dignidad. ¿Ven cómo sucede en el mundo? Entre los amigos, en la escuela, en los trabajos. ¿Cuántos sufren bullying? ¿Verdad? Dice ya yo. ¿Verdad? Pero, ¿qué está gritando esa gente? Me falta estima, me falta valor, me falta dignidad. Por eso agreden a otros. Debemos de dar valor a una persona estimándola en el más alto grado, darle dignidad. He restaurado muchísima gente, muchas mujeres que entraron al ministerio inseguras, temerosas, mujeres que fueron maltratadas, primeramente en su casa y después por el esposo. Un esposo que todo el tiempo le grita, un esposo que todo el tiempo la humilla. Y lógicamente que cuando vienen al servicio, su mismo temor e inseguridad hace que cometan muchos errores. Pero tenemos que ser pacientes para la restauración de una persona. Tenemos que ser pacientes aún para la restauración de un niño. De un niño quizás que es grosero, un niño que pega, un niño que grita. Para darle el valor, la dignidad, el amor y enseñarle poniéndole límites. Yo recuerdo que en alguna ocasión una persona que estaba en el servicio cerca de mí, estábamos en una de las reuniones y en ese tiempo yo estaba ministrando en el pandero. Toda mi ropa era blanca y de pronto su torpeza, porque cometía muchos errores, tiró el café y que me hago para atrás porque dije, híjole, me va a manchar y no voy a poder subir. Y se me quedó viendo así, asustada. Y yo le dije, tranquila, no te preocupes, todo está bien. Le hice la seña a una de las edecanes, ya sabían qué hacer. Solamente pon un mantel sobrepuesto y todo está bien. Recuerdo que esa misma persona, platicando yo, ministrando a una persona, estaba de pie y yo traía en ese tiempo un maletín. Ella tomó el maletín y no sabía qué hacer y se puso tan nerviosa que me lo pasó entre las piernas. Y ella estaba. Le dije, tranquila, nada más te quiero enseñar unos principios. Cuando uno está platicando, no muevas nada, tú está tranquila. Una vez que uno se desocupe, entonces agarras el maletín y lo pones en el lugar adecuado. ¿Qué te parece? ¿Y cuántas veces uno está restaurando gente y cuando uno ve una gente o los demás ven a gente que está cerca de nosotros, pero los ven temerosos, inseguros, su mente humana y carnal dicen, híjole, ¿cómo la trata? ¿O no es cierto? Se van por la carne, ¿verdad? Y no, es que esa persona está en un proceso de restauración. Entonces yo recuerdo un sábado, estaba muy frío el clima y ella me peinaba porque yo tenía que tener el cabello agarrado. Y en ese día me dice, ay Vicky, te hice una tacita de café. Y yo veía que le salía el humito a la taza de café y yo dije, ay, qué rico, porque estaba haciendo frío.
y le di una probadita a la taza y la puse en su lugar. Luego empieza a recoger a reunir sus aditamentos para peinarme, y con el peine algo hizo que la dona que traía estaba llena de cabellos, pero ¿saben dónde cayó? En mi taza de café. Y entonces en eso nos volteamos a ver las dos y empezamos a soltar la risa. Y se rompió el hielo. Y yo le dije a ella: cuando tú me sirvas a mí, sirve primero a Dios, porque las cosas te van a salir bien. Si tú me quieres servir a mí, todo te va a salir mal. Pero si lo haces para Dios, todo te va a salir bien. Amén. Tenemos que restaurar y darle el valor y la dignidad a una persona. ¿Por qué? Porque si cometió un error, ¿cuántos a los niños en casa se les insulta o se les maltrata porque cometió un error? Porque derramó el vaso de leche. En lugar de decirle: no se preocupen, a todo mundo nos pasa. Limpien, recojan y todo está bien. Nada más vamos a tratar de tener más cuidado, ¿verdad? Si tengo aquí el vasito, no lo pongas en el lado donde ya sabes que tu codo lo va a aventar. ¿Sí? O sea, entrenarlos. Pero somos un equipo en la restauración, porque en el momento en que el niño cometió un error y que está nervioso porque dice: me van a regañar, el que tiene dones de administración dice: no se preocupen, yo ahorita recojo. Y el que tiene el don de servicio: no, yo recojo el vaso, me lo llevo, le limpio. Y es todo un equipo restaurando. Es lo que nosotros tenemos que cuidar mucho en la administración que le damos a los niños. No es solamente dar una clase, es desde el primer momento en que lo recibes, aún de maestro a maestro. Tenemos que darle el valor y la dignidad que cada persona tiene. Hacerle sentir bienvenida, y no con una cara que te bautizaron con jugo de limón. Desde el trato, la restauración empieza. ¿Cómo se están llevando? ¿Cómo están haciendo un trabajo de equipo, maestros? Dar valor a una persona estimándola en el más alto grado, darle dignidad. Dice: prefiriéndonos, del griego proegeomai, que significa dirigir el camino a otros. Cuando les damos el valor y la estima, estamos encaminándolos a cumplir el propósito por el cual nacieron. Para dar valor y estima a otros, debemos de ser humildes para reconocer nuestros errores, porque a veces cometemos errores, ¿verdad? Porque lo más seguro que en ese proceso de restauración se susciten situaciones en las cuales nosotros tenemos que reconocer que hicimos mal. Eso es parte de una restauración. Cuando nosotros no reconocemos que nos equivocamos y pedimos perdón por eso, entonces la otra persona se siente con estima, con dignidad, porque le estamos respetando, le estamos valorando. Nehemías 2:10. Pero fíjense lo que sucede cuando queremos restaurar. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hay quienes no quieren el bien. No querían el bien de los judíos, por eso también fueron atacados.
Ujú. No querían la restauración del pueblo de Israel y todavía se ve eso actualmente. Ujú. Estos son los enemigos de Dios que se oponían a los hijos de Israel y a la edificación del muro. Dice que se disgustaron. ¿O acaso no le pasó eso también al hijo mayor, hablando de la parábola del hijo pródigo? ¿Estaba él contento con la restauración y con la salvación de su hermano? Lucas 15:20 dice, y quise citar de nuevo esto porque ilustra perfectamente lo que quiero decir. Y levantándose vino a su padre, refiriéndose al hijo pródigo, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto es parte de su restauración. Qué tremendo, ¿no? Cuando dicen, debería de recibirlo a fajazos, porque se fue y hizo todo lo que hizo. Esa es la mente humana. El padre estaba dispuesto a restaurar a su hijo. ¿Cuántos están dispuestos a restaurar? ¿Cuántos están dispuestos a restaurar a un niño difícil? ¿Cuántos están dispuestos a formar a un niño especial? No oigo nada. Lucas 15:21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él sabía que había pecado, él se sentía indigno. Pero el padre oraba y lo esperaba. Verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre le dio dignidad, estima, valor. Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Dios se regocijó en nuestra salvación y en nuestra restauración sigue trabajando cada día. Si fallamos, Él nos perdona y nos recibe sin quitar nuestro valor y nuestra dignidad, pues Él se goza con nosotros cuando reconocemos que hemos fallado. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué dice? Se enojó. Verso 28. ¿Verdad? Aún miembros de la familia se enojan por la salvación de alguien o la restauración de alguien. Entonces no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El mayor se enojó igual que Tobías porque no quería que se construyera el muro de Jerusalén. Hay quienes no están contentos con la restauración de un hijo. Hay quienes les importan más el tatuaje del hijo, el cabello largo, que el corazón.
Dice el verso 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Verso 30, pero cuando vino, y fíjese el desprecio, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. El padre no hizo fiesta por las malas acciones de su hijo, sino porque ya estaba arrepentido. Y Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Verso 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué tremendo, ¿verdad? Vemos cómo Nehemías anima al pueblo para reedificar los muros, era en conjunto. La reedificación o restauración del muro siempre será un trabajo conjunto, aunque siempre usará hombres y mujeres compasivos para la restauración de personas y familias. Nehemías 2:11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. Quiero que notemos esos rasgos de un restaurador. La misión de Nehemías era primero reconocer cuáles eran las condiciones que se iban a necesitar, cómo se iban a organizar para la edificación del muro. Nehemías fue discreto para no alertar a los enemigos. Se necesitan ser discretos en la restauración para que el enemigo no tome armas. Y dice el verso 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, esos confiables, ¿verdad? Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. A veces vemos errores en algunos maestros, pero en lugar de restaurar parecemos abogados fiscales, acusando. ¿No hace eso el diablo? No oigo. Se trata de levantar, se trata de restaurar, no de acusar lo que hizo mal. Y nadie es culpable si no tienen las pruebas en la mano. ¿No es cierto? Así es que para restaurar vidas, para formar vidas, y hablando a los coordinadores y cabezas de grupo, se necesita sabiduría, se necesita inteligencia, se necesita prudencia, se necesita discreción para no darle armas al enemigo. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé. ¿Qué hizo? Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Ahora, ¿recorres tu salón? ¿Conoces a los niños por nombre? ¿Conoces su situación particular y individual? ¿Qué estás haciendo para su restauración y su formación?
Nehemías salió de noche para observar y hacer una evaluación de cómo estaban los muros. Nehemías 2:14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Todo plan para la restauración se revela en su tiempo. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. La restauración es conjunta. Vengan y reedifiquemos el muro. Nehemías les anima a reedificar el muro y a quitar el oprobio, porque los enemigos se gozaban con la destrucción de los muros. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así es que el restaurador tiene que tener ánimo y transmitir ánimo. Así esforzaron sus manos para bien. Las palabras de fe y de confianza animaron para la edificación del muro, y les dijo: el rey nos dio lo necesario para reedificar el muro. Dios nos da lo necesario para restaurar a los niños. Dios nos da lo necesario para restaurar un hermano, una hermana. Pero hay quienes no están contentos en la restauración. Nehemías 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Los enemigos se enojaron. No todos se gozan con la reedificación de la obra de Dios. No todos se gozan con la restauración de una vida. Y en respuesta le dije, verso 20, Nehemías 2:20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. No debemos de hacer caso del escarnio. Necesitamos ser determinantes en la restauración de nuestra familia, de nuestros hijos, de otras personas. Que Dios nos permita restaurar. Tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando observamos que los hijos van creciendo y su corazón se desanima y se empieza a desviar. Estar muy atentos y decir: Señor, ¿cómo quieres que construya la vida? La vida de mi hijo, la vida de mi hija. Dime, Señor, ¿cuáles son las cosas que yo debo de evitar, que le están dañando, que le están afectando? Señor, enséñame cómo impartir valor, dignidad.
Y concluyendo, ¿estamos seguros de que la batalla no se gana completamente con orar? Hay que levantarnos y edificar nuestras familias. Hay que restaurarlas para la gloria de Dios. Hay que hacer un trabajo conjunto, unir esfuerzos. Hay que detectar cuáles son los enemigos que impiden la restauración. Que Dios nos use para edificar y restaurar la vida de los niños. Y Dios nos dirá qué implica. Amén. Dios nos dirá qué implica. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos. Oh, mi Señor, queremos ser instrumentos tuyos para la restauración de nuestra familia. Sí, mi Señor. Estamos orando por tiempo, por familiares, quizás tíos, primos, hermanos. Y podemos ver la gloria de Dios a través de esa intercesión, cómo las barreras se empiezan a quitar. Sí, mi Señor, úsanos para la restauración de nuestros hijos, de los niños en la iglesia. Abre nuestros ojos, que estemos bien conscientes, que podemos ser instrumentos tuyos, que podemos restaurar a través de tu palabra, a través de nuestro ejemplo, a través del amor de Dios, de la compasión, de la misericordia, a través de la paciencia. Oh sí, mi Señor, a través de darle la estima y el valor que ellos necesitan, o que el que está cerca de mí necesita. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, y que cada palabra quede grabada, muy grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.